Entonces la herencia en Java no distancia mucho de la herencia en otros lenguajes como PHP, como C#. Técnicamente es lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque esto está orientado, esto está fundamentado en programación orientada a objetos, y es uno de los pilares. Entonces todo el lenguaje de programación que esté enfocado en programación orientada a objetos va a tener herencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo creo objetos. Si creo objetos, defino clases, y esas clases son las que me dicen cómo se van a definir mis objetos. Entonces, ¿qué es retomando? La herencia. La definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. Entonces yo voy a simplificar código. Ya tengo un modelo general. Tome ese modelo general y cree una derivación de eso. Traiga lo que ya tiene y agréguele casos particulares. ¿Listo? Y nos va a permitir compartir automáticamente métodos y variables entre clases, subclases y objetos. Lo que yo defina en mi clase principal va a estar disponible para otras clases, ¿sí? Lo que yo tengo acá en la clase padre va a estar disponible en la clase hija. Listo, de eso se trata. Entonces voy a pensar en el equipo de la Selección Colombia. Y el de la clase principal, el B también digamos, las de abajo no, las de abajo no, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Listo, entonces ya habíamos empezado a analizar este tipo de diagramas, ¿cierto? En la parte superior vea el nombre de la clase, al interior los atributos o las variables que representan esos atributos, y en la casilla inferior los métodos y estos signos, menos y más. ¿Qué significan? Mateo, ¿qué significa el menos? ¿Cómo? Privado. Privado. Y el más público, ¿cierto? Perfecto, el más es público. Muy bien. Entonces tengo unos atributos para el futbolista. El futbolista tiene unas acciones. El entrenador tiene sus atributos, tiene unas acciones. El médico tiene unos atributos, tiene unas acciones. Pero lo que yo noto aquí es que, por ejemplo, hasta acá es la misma historia, ¿sí o no? Tanto el futbolista, el entrenador y el médico comparten esos atributos, ¿cierto? ID, nombre, apellidos, edad. Es más, también tienen métodos comunes. Todos estos personajes deben concentrarse, o sea, irse a reunir allá en su sede. Todos tienen que viajar en algún momento, ¿sí o no? Entonces son métodos comunes. Entonces esto es lo que nos va a permitir decir, en lugar de escribir más código, está repitiendo. Y suena fácil, copy y pegue, sí, pero eso no es eficiente. En lugar de estar duplicando información, que va a quedar algo así. Si yo fuera a crear esas clases, este sería el resultado. Para futbolista, defino los atributos. Para el entrenador, defino los atributos. Para el médico, miren que es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Los métodos, concentrarse y viajar, existen y están al interior de la clase y muy posiblemente deban realizar la misma acción. Entonces, en lugar de estar duplicando esto, que es eso lo que queremos evitar con la programación orientada a objetos, en lugar de duplicar esto, pues si yo identifico que esto es un factor común, aparece acá y aparece acá, sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí, llévelo a una clase superior. Lo mismo con los métodos, lo mismo, son igualitos, hacen lo mismo, sáquenlos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? No escribir más código, no escribir código de más. Vimos que estaba repitiendo exactamente lo mismo. Eso no es eficiente, no me conviene, ¿sí? Porque entonces, en el caso, eso que les he mencionado, sáquelo de ahí, va a ser para crear una clase con el código que es común a las tres clases, al futbolista, al entrenador y al médico. Y esa clase padre en Java tiene el nombre propio de superclase o una clase super. Listo, ese es el nombre que le da Java a esa clase de la que otras heredan, una superclase. Entonces, si hay clase padre, hay clases hijas, y esas clases hijas
heredan de la clase padre todos los atributos y métodos. ¿Pero cuáles? Los públicos, o sea, todos los que yo encuentre con el signo más en mi diagrama de clase, y los métodos y atributos protegidos, que son los que yo encuentro con el signo numeral. Todo eso estará disponible para las clases hijas, las que hereden. Entonces, y además las clases hijas, además de heredar, también podrán implementar los atributos y métodos propios. Los propios, o sea, esto es común para todos. Pero el futbolista tiene sus características propias. Tiene un dorsal, que ese es el número que está en la parte de atrás en su camiseta, y la demarcación, o sea, a dónde juega. Y eso no lo tiene nadie más. El director técnico no tiene número, no tiene camiseta. El médico menos, no tiene numeral. El entrenador no tiene demarcación, él no juega, lo mismo el médico. Pero el entrenador, además de lo que ya es común para todos, tiene un atributo particular. El ID de la federación, ¿cierto? Como si fuera su tarjeta profesional. Lo mismo el médico, hay atributos comunes, pero el médico tiene sus atributos particulares. Tiene su titulación, o sea, que estudió, que se especializa, y unos años de experiencia, que pesa más que cualquiera de estos dos, ¿cierto? Listo. Entonces, como ya identifiqué qué es lo que voy a necesitar heredar, unos atributos y unos métodos, además ya sé que cada uno podrá implementar los atributos y métodos propios, entonces empiezo a redefinir esto. ¿Cómo lo redefino? Primero vamos a establecer la superclase. Esta va a ser la superclase. Superclase. El modelo general, de donde otras clases van a heredar. Entonces, inicio normal. Public, class, nombre. Pues yo voy a decir que agrupo todo eso con la clase que se llama selección fútbol. Listo. Aquí, los atributos, como son los que voy a compartir, los que son comunes, los voy a poner protegidos. Protegido, 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 protegido. Significa, si creo un objeto de la clase selección fútbol, pues tendrá estos atributos. Y si alguien hereda de selección fútbol, tendrá esto disponible. ¿Sí o no? Perfecto. Ahí debería definir a continuación el constructor, el getter y el setter. Lo omito para no hacer el código más largo, pero debería estar ahí. Incluso en el diagrama de clase también conviene ponerlo, que el diagrama de clase sea lo más descriptivo posible. ¿Qué hace el constructor? Si existe, los métodos get y set para cada atributo, y lo propio, que tiene en común el jugador, el médico y el entrenador, que en algún momento van a tener que concentrarse y en algún momento van a tener que viajar. Entonces los defino ahí. Ese es mi cajón general, esa es mi superclase. ¿Claro el concepto de superclase? Sí, es lo mismo que hemos visto antes, solamente que le ponemos hoy nombre propio. Ese público también se podría hacer protegido, ¿cierto? Sí, también. Que solo lo vea la clase de la subclase. Así es, que solo lo vean las subclases. La subclase va a ver todo aquello que esté protegido o todo aquello que esté público. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora replanteando el diagrama de clases, ¿qué necesito? Una superclase, es la que está definida en la parte superior. Esta es la superclase. Y cuando noten mi diagrama de clase, algo como esto, que de otra clase va una línea, una unión, y llega con una flechita de este estilo, eso significa que la clase que está abajo hereda de la que está arriba. Por eso es de abajo hacia arriba. La clase hija ve todo lo del padre. El padre no ve qué pasó con sus hijos, pero la hija sí. Entonces esto significa, la clase futbolista hereda de selección de fútbol, por ende, verá todo lo protegido y todo lo público. Entonces tiene disponible el ID, el nombre, apellidos, edad. Tiene disponible los métodos concentrarse y viajar. ¿Qué tiene además el futbolista? Lo que le pertenece a él, lo que lo diferencia de todo lo demás. El dorsal, que es privado, la demarcación también privada, y además un par de métodos que solo lo hace él: jugar partido y entrenar. ¿Claro el caso del futbolista?
futbolista hereda de selección de fútbol. Entonces, cuando yo instancio un objeto de futbolista, ya con eso puedo llamar Sí. las variables de arriba con Así es. futbolista, new futbolista. Exactamente, Con eso sí. ya las puedo llamar. Con esa instancia ya puedo accesarlas a ellas. Muy bien, si creo un objeto de la clase futbolista, por Dios, ¿qué es esto? Voy a crear un objeto de la clase futbolista, listo, llámelo como quiera, FT, futbolista. ¿cierto? Listo, va a ser igual a una nueva instancia de la clase futbolista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empiece a acceder a los métodos NH, métala ahí. Punto, aquí, cuando yo dé punto, ¿qué voy a ver? Voy a ver todo esto y todo esto. Las propiedades y los métodos. Voy a ver todas las propiedades y los métodos, tanto de la clase como tal, como de lo que he heredado. Listo. ¿Listo? Claro. Entonces lo mismo pasa con entrenador. En la clase entrenador hereda de la clase selección de fútbol. Entonces, cuando cree un objeto de entrenador tendrá disponible esto y además lo que es propio de cada entrenador, el ID de federación, el método de dirigir partido y el método de dirigir entrenamiento. ¿Listo? Exactamente igual pasa con médico. La clase médico hereda de la clase selección de fútbol. Entonces un médico tendrá disponible estas propiedades, estas y estos métodos, los que hereda y los propios. Listo, claro, hasta ahí queda clarísimo. El médico, claro, el médico, además de concentrarse, que tiene que estar presente en los entrenamientos, además de viajar, tiene que acompañar al equipo, pues va a dar su diagnóstico, ¿cierto? Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, fácil. Ahora en código, ¿cómo queda eso en código? Ya planteé la clase padre, la superclase. Tiene unos atributos protegidos y tiene unos métodos públicos. Entonces, para las clases hijas, ¿qué tengo que hacer? Indicarle, usted, señor futbolista, va a heredar igualito a PHP, ¿sí o no? Vamos a heredar de la clase que se llama selección de fútbol, que fue la que definí previamente. Entonces tendrá disponible los atributos de esta clase, que sean públicos o protegidos, y además usted va a tener estos atributos. ¿Listo? Voy a definir el constructor. Entonces en el constructor voy a llamar a la superclase. Y voy a definir además, bueno, los getter y setter que son necesarios y los atributos propios del futbolista. Jugar partido, entrenar. ¿Listo? Lo mismo pasa con el entrenador. Para crear objetos de la clase entrenador, ellos van a heredar de selección de fútbol. Tendrá disponible el ID, el nombre, el apellido, la edad y además el ID de federación. De la clase padre llamo al constructor y tendrá sus métodos propios, dirigir partido, dirigir entrenamiento. Esta vez lo llamé entreno, lo abrevié un poquito. Lo mismo va a pasar con médico, que la clase médico herede de la clase selección de fútbol, extens, nombre de la clase de la que heredamos. Tendrá disponible lo público y lo protegido de la superclase. Sus atributos propios son estos. El constructor invoca al constructor superior. Y si el constructor superior tiene parámetros, los tiene que meter ahí. Exactamente, listo. Entonces esa era una duda que se iba a plantear acá. En ese código no se ve nada raro, a excepción de esa palabra super. Pero como sabemos que es una superclase, eso hace referencia a la clase de nivel superior. La clase padre. ¿Sí? Y eso nos abre unas cuantas posibilidades. Voy a tener esto. Aquí voy a poner explícitamente el constructor de selección de fútbol. Voy a sobrecargar el constructor. Primer constructor, no hay parámetros, no dice nada en realidad, pero está definido. Ahí pude haber inicializado mis atributos en algo. Listo.
sobrecargué el constructor. Sobrecargar es que tenga unos parámetros diferentes. Aquí arriba no tiene parámetros, acá abajo sí los tiene, ya eso es una sobrecarga. El nombre del método es el mismo, sí, es el mismo, pero ¿qué cambia? Los parámetros de entrada. Aquí hay 0 parámetros de entrada, aquí hay 1, 2, 3, hay 4 parámetros de entrada, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento se invoca el constructor? Cuando yo digo new, el nombre de la clase. Ahí, en ese punto, es que yo abro paréntesis, ahí estoy invocando el constructor. Si el constructor no tiene parámetros, pues se va por este lado. Si el constructor tiene parámetros y yo se los pongo por acá, ahí se va por el otro constructor. ¿Listo? Entonces tengo dos constructores, uno sin parámetros, otro con parámetros. Listo, esa es la clase padre, esa es la superclase. Ahora las hijas, ¿qué van a hacer las hijas? Tiene un constructor, invoca al constructor de la superclase. El constructor de la superclase no tiene parámetros, entonces solamente pongo super y con eso basta. ¿Qué significa super? Váyase al constructor de la clase padre. Listo. Pero como está sobrecargado, entonces yo podría también sobrecargar el constructor de esta clase hija. Voy a recibir varios parámetros: el ID, el string, el nombre, apellidos, edad. Hasta ahí son los mismos de la clase padre, ¿sí o no? Los propios, dorsal, demarcación. Entonces, ¿qué voy a hacer con los primeros? Estos primeritos se los voy a entregar a la clase super, al caso general, o sea, lo que tienen todos tienen ID, nombre, apellidos y edad. Entonces se lo entrego a la clase super, o sea, mejor, se lo entrego al constructor de la superclase. Y los otros que me faltaban, que en realidad son estos, dorsal y demarcación, pues esos que me faltan son de mi clase. Entonces, de esta clase, el atributo dorsal recibe dorsal, y de esta clase el atributo de demarcación recibe demarcación, que son los parámetros de entrada. Dorsal, demarcación son estos parámetros de entrada, ¿sí o no? Claro, está ahí. Y además, como nos lo va a mencionar por aquí el manual oficial de Java, el uso de la palabra super abre otra puerta. Además de llamar al constructor de la clase superior, me va a permitir llamar métodos que estén en la superclase. Miren este ejemplo. Ellos dicen, vamos a tener una clase llamada superclase. Es el modelo general. Listo. Y por aquí voy a crear otra clase que hereda de la superclase. Es esta. Es esa. Entonces, ¿yo qué tengo disponible? Todos los métodos de la superclase, todos los atributos de la superclase, mientras sean públicos y protegidos. Pero si aquí en la subclase, la clase hija, necesito invocar algún método que esté en la superclase, entonces voy a usar super punto el nombre del método que está en la superclase. Mírenlo acá, aquí se nota, voy a ponerlo en azul. El método de la superclase se llama print method, y en la subclase, ¿cómo lo invoqué? Super punto print method. Y para eso me sirve la palabra super: invocar el constructor de la superclase o poder acceder a uno de los atributos de la superclase. Lo normal era haber puesto superclass.printMethod. No, super, sorry. No, por eso. Bueno. Lo normal era haberle puesto Si superclass. la superclase fuera estática. Sí, pues, Si la superclase fuera estática, sí. pero aquí también, así llama el método. Si usted pone superclass. Y heredando, bueno, es que esa es la prueba. Por eso la coge. Pero lo que usted dice es cierto, o sea, si ahorra eso y dice super, Super, listo. Palabra genérica. Palabra genérica. Ajá.
Listo, comprendido el caso. Muy bien, entonces empecemos a codificar esto. Bueno, antes de eso miremos cómo se crean los objetos. Pues ya los sé crear, ¿cierto? ¿Dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en un formulario. En un formulario, al inicio del formulario, en el área, llamémosla el área de definición de variables o objetos globales para el formulario. Entonces voy a crear un objeto de la clase entrenador. El nombre del objeto va a ser npeckerman. Ahora instáncielo. Entonces esta va a ser una nueva instancia de la clase entrenador, pero la clase entrenador tiene un par de constructores, uno sin datos, otro con datos. Entonces el que tiene datos va a recibir esto, unos datos fijos, datos fijos, datos fijos, datos fijos, datos fijos. ¿Qué son? Este es el ID, este es el nombre, este es el apellido. Bueno, hay una pequeña redundancia, pero bueno, este es el apellido. Sigue la edad. Hasta ahí es lo que tiene la clase super. Y sigue, este es el ID de federación, lo que es propio de cada entrenador, ¿cierto? Eso pasó entonces con la clase entrenador. Con la clase futbolista, lo mismo. Voy a crear un nuevo objeto de la clase futbolista. Se va a llamar James R. Y es una nueva instancia de la clase futbolista donde tengo unos parámetros de entrada. El primero representa el ID, el segundo representa el nombre, el tercero representa el apellido, el siguiente, ¿eso qué es? La edad. El siguiente es el dorsal, el número con el que juega. Y el último campo es la marcación o posición. ¿Dónde juega? ¿Qué hace este jugador? Entonces este es El número que lleva atrás. entonces el ID. Correcto. Listo. Claro hasta acá. Muy bien. Pero eso funciona, ¿por qué? Porque es que aquí, miren, el futbolista me está diciendo, hay un constructor sin parámetros de entrada y hay un constructor con parámetros de entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada dato debe corresponder en tipo y en cantidad. Me está pidiendo 1, 2, 3, 4, 6 datos, se los tengo que entregar. El primer dato debe ser entero, va a representar el ID. El segundo dato debe ser string, va a representar el nombre, y así sucesivamente. ¿Qué va a hacer la clase cuando se cree un objeto? Me va a entregar los 4 primeros parámetros de entrada, ID, nombre, apellidos, edad. Se los va a entregar al constructor de la superclase. Los otros se los entrega a los parámetros de la clase. ¿Listo? Así igualmente pasa con el médico. Carlos U va a crear un nuevo objeto de la clase médico. Se llama Carlos U. Es una nueva instancia de la clase médico y tiene primer parámetro el ID, siguiente parámetro el nombre, tercer parámetro el apellido, será el apellido, el cuarto parámetro es la edad, el siguiente parámetro es la titulación, o sea, cuál es su especialización, y el último parámetro eran los años de experiencia, ¿cierto? Y ya al interior el constructor se encarga de entregar cada dato, bien sea a la superclase o a los atributos internos. Listo, pongámoslo a prueba. Les voy a crear un nuevo proyecto en NetBeans. Usted lo hizo en una clase M1, que es un formulario. Sí, M1 es el formulario. Pero M1 es una clase independiente por ahí. No tiene nada que ver con las otras. O sea, Eso que se está mostrando ahí me sirve la. ¿sirve qué? No, solamente sirve NetBeans. Y en esta también serviría para PHP. Dato curioso es que NetBeans también permite programar en otros lenguajes. Sí, también está PHP.
Es que NetBeans es entorno de desarrollo. ¿Qué lenguaje? Usted decide. Usted decide cuál. A ver. Lo que pasa es que él ha tenido la facilidad de permitir programar en Java, pero él en realidad puede permitir programar en casi cualquier cosa. Y el Atom es más cerrado. El Atom es mucho más genérico. Este es un poquito más especializado. Muy bien, siguiente, llamemos a este proyecto. Droga más fina y el otro es droga barata. Es el genérico. Está el formulario, ahora pues, usted no- Voy a crear el proyecto primero. Entonces llamemos a este herencia Java. Listo, se llama así. Finish. Él arranca con una clase principal diseñada para trabajar en consola. Yo no quiero una consola aquí, yo quiero es más bien trabajar con un formulario. Entonces voy a eliminar esta clase por defecto, y derecho delete, ok, y creemos una nueva clase que va a ser un formulario. JFrameForm. Listo, esto llamémoslo FRM Football. Finish. usted no tenía yo el nombre de- Ya está definido el formulario. Los códigos que tenían nombres que tenía que, si lo va a conexionar con eso, haberlo respetado. Todavía no. Todavía no, porque el formulario es el contenedor general. Sí. Los que tengo que respetar son los nombres de las clases. Listo, entonces voy a empezar a crear las clases. ¿Cuáles? Las que están planteadas en este diagrama. Por dicho, voy a reproducir este diagrama. Voy a codificar este gráfico. Entonces, para codificar el gráfico tengo que identificar cuál es la clase de nivel superior. O sea, en Java, la superclase, selección fútbol. Entonces vamos a crear la clase que se llama selección fútbol. Para crearla, sobre el paquete, clic derecho, nuevo, new, Java class. Nombre, selección fútbol. Finish. Listo. ¿Qué está grabando esa profesión? Así es. ¿Cuáles son los atributos de la clase selección de fútbol? Protegido, tipo entero, ID. Entonces, protected, tipo entero, ID. Primer atributo. Segundo atributo, tipo string, nombre, apellidos y edad. Entonces, protegido. Protegido, tipo String. string. Y es nombre. Y así voy a crear el apellido. Esos punticos azules que puso en la anterior, eso es que pararse ahí para justificar el cuadro. ¿Cuáles punticos azules? En la anterior. Ahí. Ah, no, es porque Está seleccioné el seleccionado. recuadro. Más que cogí este, copié y pegué. Sí, correcto. Listo, bueno, entonces me falta la edad es tipo entero. Hecho. Ahora, ¿qué falta? Definir los getter y los setter. Entonces, sobre uno de los atributos, cualquiera, doy clic derecho, voy a refactorizar y me va a traer todo. Entonces voy a encapsular campus. Encapsular campus, listo. Quiero crear getter y setter de todo el mundo. Que yo pueda acceder a una de las propiedades, ver qué hay, get, o definir un nuevo valor para esos atributos, setter. Listo. Por defecto, tres pilas. Aquí hay que verificar muy bien cuál es la visibilidad del campo. Por defecto la trae privada. No es privada. Debe ser protegida. Y luego verificaré cuál va a ser la visibilidad del accesor. Eso es público. Ahí está bien. Entonces hay que hacer el cambio acá, que queden protegidos. Refactor, hecho. Ya tengo todos los getter y los setter. Get ID, retorna el ID. Set ID, parámetro de entrada, y lo asigna al atributo correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sigue el constructor. Voy a definir por aquí el constructor. Entendí muy bien el segundo. Usted puso uno público y el otro lo puso. Uno lo puse protegido y el otro lo puse público. El primero hace referencia a el atributo. El segundo hace referencia al método. ¿Sí? Entonces es lo siguiente. Es esto.
Cuando estoy aquí en el refactor, encapsular campos, cuando lo encuentre, ya. Este field visibility se refiere a esto. Y el accessor visibility se refiere a esto, el método que él crea. ¿Listo? Lo que pasa es que por defecto él pone esto por defecto, esto arranca en privado. No, para la finalidad que tengo en el ejercicio esto no va a ser privado, esto va a ser protegido. Eso fue lo que cambié acá. Activé todo, activé esto, activé este, todos los getters de cada atributo y todos los setters y refactor. ¿Listo? Muy bien, ahora voy a definir el constructor. El constructor de selección de fútbol debe ser un método público, no retorna nada, ni siquiera vacío, debe tener el mismo nombre de la clase, tal cual, y si hay parámetros de entrada, los pongo entre paréntesis, si no, no lo pongo. Por ahora voy a decir que el constructor sin parámetros está definido, no hace nada, pero ahí está. Existe. Ahora voy a sobrecargar el constructor. Sobrecarga. Si no lo pusiera, aunque él pone eso mismo. Él hace lo mismo. Eso que acaba de poner me lo hace ya. Ajá. ¿Cierto? Bueno, sobrecarga de constructor es, nombremos otro método igualito, pero entonces cambiemos los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada para este constructor van a ser, primero tipo entero, ID. Luego tipo string, el nombre, none. Luego otra vez tipo string, el AP. A continuación voy con tipo entero, la edad, ¿sí? Y los nombres a mí me dan a entender para qué es cada cosa. Ahora al interior, ¿qué hago? A cada atributo de esta clase, de esto, le asigno el parámetro de entrada correspondiente. Entonces el ID va a recibir el ID. Pero recuerden, el primer ID hace referencia, this ID se refiere a este ID, mientras que el otro ID, este ID se refiere a este parámetro de entrada. ¿Listo? Clarísimo, hago exactamente lo mismo con los otros. Recuerdo, si yo tengo otro constructor que tenga dos variables enteras y dos strings, ya no me lo recibo, ¿cierto? En cualquier orden. Pero no recuerdo si yo puedo hacer un constructor con las mismas variables pero en otro orden. Sí, en otro orden sí puedo. En otro orden sí puedo. En otro orden sí puedo. ¿Listo? This punto apellido, dije apellido. Punto apellido va a ser igual a el AP. Entonces pongo atributo de esta clase que va a recibir el parámetro de entrada que tengo allá definido en el método. ¿Listo? Ya está definido el constructor. ¿Qué más me falta acá? Aunque este diagrama debió haber sido un poco más exhaustivo, aquí tenía que aparecer el constructor. Aquí tenían que aparecer los getter y los setter de cada atributo, pero bueno. Me falta el método concentrarse, que va a ser público. Según el diagrama no retorna nada. ¿Cómo sé yo si retorna o no retorna? Porque es que aquí, a continuación de los parámetros de entrada, puede aparecer un 2 puntos y luego un tipo. Ese tipo me va a entender qué retorna. Aquí no hay nada. Conclusión, no retorna nada. Entonces, y por tener el signo más es público. Bien, se llama concentrarse. Solamente definámoslo. Llaves. Y asimismo voy a definir el método viajar, aunque este sí tiene un parámetro de entrada, que es string, lo vamos a llamar destino, y tiene un retorno, que también es string. Ah, listo, cambia un poquito. Ese es el viajar, ¿no? Exacto, es public, retorna algo tipo string, se llama viajar, tiene un parámetro de entrada que es tipo string y llamémoslo destino. Ahí estoy siguiendo, estoy construyendo el diagrama de clase. ¿Sí o no? ¿Coincide? Sí, coincide. Ahora, ¿qué falta? Lo que pasa es que como esto es un método que retorna algo, devuelve un valor, dentro del bloque tiene que existir algún return.
pongamos un mensajito sencillo, que retorne viajando a dos puntos, sencillo, concaténeme esto con el destino, que es el parámetro de entrada, y punto y coma. Listo, ahí está definido el método viajar para la selección de fútbol. Ahí podría poner otros detalles, ¿sí? La fecha, si hay alguna aerolínea seleccionada, bueno, la lógica me dirá que tengo que poner ahí dentro. Por ahora retórneme un dato, ahí está el dato. Listo, claro cómo construí esta clase. Sí, perfecto. Ya está la superclase. Ahora, ¿qué sigue? Definir las clases hijas, que son 3. Y estas 3 clases heredan, todas ellas heredan de selección de fútbol. Listo, entonces empecemos a definirlas. Clic derecho sobre el paquete, nuevo Java Class. Nombre. Claro, la primera se llama futbolista. Futbolista. Finish. Va a heredar de la clase de selección de fútbol. Entonces, extends. ¿Cuál es la clase de la que heredan? Selección fútbol, tal cual como la haya llamado inicialmente. ¿Listo? Perfecto. Ahora, atributos. ¿Qué atributos son propios del jugador? Son propios del dorsal, tipo entero. Y tipo string, privado, la demarcación. Listo. Aunque ahí no está explícito en el diagrama de clases, debería definir el constructor para futbolista. Va a definir el constructor de futbolista. Espere, antes, encapsulemos esto. Clic derecho, refactor, encapsular campos. Necesito que todos estén seleccionados. La visibilidad. Privado. Y el accesor público. Refactorice, hecho. Ahora los constructores. Constructores público, no retorna nada, debe tener el mismo nombre de la clase. Primer constructor, sin parámetros. Pero es que yo ya tengo algo definido antes. Yo vengo de otra página. En la superclase ya tiene un constructor. Invoque el constructor de la clase superior. Super. ¿Listo? Ahí estoy llamando a este constructor. Listo. Ahora voy a sobrecargar el método. Sobrecarga de futbolista. Necesito unos parámetros de entrada, los mismos que va a tener la clase superior, y le voy a adicionar un entero para el dorsal, y un string para la demarcación de marca. Listo. Entonces, ahora esta vez, ¿qué voy a hacer? Voy a invocar el constructor de la superclase, pero ya no tiene sentido llamar a este ya lo usé. Entonces llamemos a este otro. Llamemos al constructor selección de fútbol, que está sobrecargado, recibiendo 4 parámetros. Listo. Va a recibir 4 parámetros. Vea, sus parámetros son esto. Viene hasta acá, hasta la edad. La cuestión es, ya no necesito indicarle el tipo de dato. Solamente le entrego los daticos que él necesita. ¿Sí? Veamos ahí. Entréguele el dato, entréguele el dato, entréguele el dato, entréguele el dato. Es casi como si lo estuviera creando, lo estuviera instanciando. Listo. Y me quedan pendientes 2 parámetros adicionales, dorsal y de marca, porque es que esos son propios de mi clase. Entonces a esta clase, al atributo dorsal, le voy a entregar el atributo de entrada dorsal. Y a esta clase, el atributo de marcación, le voy a entregar el parámetro de entrada de marca. Listo.
Cuando creen un nuevo objeto de futbolista, o no me entregan nada y yo creo el objeto vacío, o me entregan unos parámetros y asigno esos parámetros a cada atributo respectivo. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? ¿Dudas? Voy a guardar.